Pared medial de la axila. Aquí vamos a definir qué es la pared torácica superior que mencionó el libro al principio de la lección. La pared medial de la axila está formado por la pared torácica superior, esta es la pared medial. Pared torácica superior, lo que incluye costillas y tejidos intercostales relacionados, y el músculo serrato anterior o serrato mayor. El libro no nos especifica qué parte de la pared torácica superior, qué costillas y cuáles espacios intercostales relacionados. Y lo mismo podemos decir del serrato anterior, que es un músculo muy grande que solamente una porción forma parte de la pared medial de la axila. Vamos a que esta definición o estas relaciones que nos da el libro es para simplificar el estudio, pero pues obviamente quien quiera profundizar en el tema hay mucho que especificar en cuanto a las relaciones y a la conformación de la axila. Entonces vemos que hay una dificultad, por decirlo así, primero para establecer los límites de la axila, segundo para explicarlos, ¿sí? Y pues, ¿por qué no? Para entenderlos también. Entonces, en este dibujo, pues estamos viendo que nos quieren representar nuevamente el hueco de la axila con ese mismo color al que estamos acostumbrados. Pero aquí vienen los problemas, que el dibujo no se corresponde para nada con lo que el texto menciona. Si recuerdan, el vértice, ¿sí? O la entrada, como dice el libro, de la axila es más o menos triangular, ligeramente triangular, es la palabra que utiliza el libro, que aquí lo estamos viendo, esa forma triangular. Y nos menciona que el vértice de ese triángulo, ¿sí? O sea, el ángulo que da lateralmente, está situado en la cara medial de la apófisis coracoides. Y vemos que aquí está el dibujo de ese vértice y la apófisis coracoides está muy lejos de esa zona. Vemos también que nos dice el texto que el borde lateral de la primera costilla, ¿sí? Es el límite de la axila y aquí está dibujado mucho más arriba sobre la cara superior de la primera costilla. Entonces lo mismo podríamos decir para la pared lateral, que aquí pues realmente no existe la pared lateral, no está dibujada, ¿sí? Entonces estas son las dificultades para representar a la estructura compleja que es la axila o el hueco de la axila en un dibujo, ¿sí? Entonces vemos aquí que pues no se corresponde muy bien, no es así como que una falta o un error, ¿sí? El artista sigue las indicaciones que cree convenientes para hacer este dibujo, pero obviamente que es una figura muy compleja para representarla fielmente a como el texto lo describe, ¿sí? Algunos autores pues señalan entonces a los límites o las relaciones de la axila pues de una manera muy breve, apenas señalando lo básico y de inmediato pasan a otro tema para no meterse en mayores problemas. Si seguimos el texto, pues entonces tendríamos la entrada de la axila o el vértice de la axila en realidad siguiendo este dibujo. El borde lateral de la primera costilla, ¿sí? Incluso ni este dibujo, aquí estoy equivocado también porque tendría yo que seguir la cara posterior de la clavícula. Pero si sigo la cara posterior de la clavícula no alcanzo el vértice que es la apófisis coracoides. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues que la escápula no está en la posición adecuada para que este triángulo esté en el plano horizontal, ¿sí? Entonces, cuando quiero seguir aquí el texto no me deja el dibujo porque entonces se complica, ya no es posible seguirlo porque el mismo dibujo no lo permite.
Pero el detalle es ese, que la línea, ¿sí?, que marca el texto es una línea que separa y que no deberíamos de estarla dibujando fuera de su sitio, ¿sí? Aquí esta es el borde lateral de la primera costilla, ¿sí? Hacia este lado es el cuello y hacia este lado es la axila. Entonces es como la pelota de fútbol. Es gol si cruza la línea, ¿sí? Si el balón está de este lado, no es gol. Entonces, o es gol o no es gol. Entonces, o es cuello o es axila, ¿sí? Y vamos a eso porque queriendo investigar un poco más y sobre todo yendo a la autoridad en la línea editorial de Gray, que es el libro de Papá Gray, pues a ver qué dice en cuanto a los límites de la axila, ¿no? Para saber realmente si hay algo diferente a lo que dice el libro de Gray para estudiantes. Y pues sale Papá Gray también con algunos detalles donde menciona que pues ciertamente el apex, ¿sí?, o sea, el vértice de la axila, menciona que uno de sus límites es el borde externo de la primera costilla, ¿sí?, el borde superior de la escápula, etcétera. Bueno, pero luego casi en el mismo párrafo dice que la pared medial está compuesta por las primeras 4 costillas y sus espacios intercostales adyacentes, ¿sí? Al menos aquí nos está diciendo algo. Gray para estudiantes pues nunca nos dice ni idea de cuál es la pared medial, simplemente que son costillas y los espacios relacionados. Aquí nos dice las primeras 4. ¿Qué les parece que sean las primeras 4? ¿Sí? Se está contradiciendo realmente. Vamos al ejemplo. Esta es la frontera, este lado es México, este es el muro, una sección del muro que está dividiendo, ¿sí? Este es Estados Unidos y vemos a estos jóvenes que están haciendo unas pintas, unos murales, ¿sí? Si yo les pregunto, estos jóvenes, ¿en dónde están parados? ¿De qué lado están? ¿En qué país están? ¿Sí? Pues obviamente que es bastante obvio que están en México, ¿sí? Están de este lado del muro, por decirlo así. Bueno, pues ahora como comparación, como ejemplo, pues este es el país que se llama axila y este es el país que se llama cuello, y la frontera o el muro es el borde externo de la primera costilla. Entonces, ¿dónde está la primera costilla? ¿Está de este lado de la frontera o está del otro lado de la frontera? ¿Sí? Pues obviamente está del otro lado, está en el cuello, ¿sí? Entonces, cuando tu límite, tu frontera es muy bien definida, muy exacta, en este caso es el borde externo de la primera costilla, no tienes por qué incluir a la primera costilla que está en la axila, formando parte de la pared medial de la axila, porque la primera costilla está en el cuello y no en la axila, ¿sí? Entonces, esto es también para que vean que hasta Papá Gray también cae en esas contradicciones y casi en el mismo párrafo, como les decía, ¿sí? Acá nos dice cuál es el límite y luego acá nos está incluyendo a la primer costilla como parte de la pared lateral de la axila, cuando la primer costilla no está en la axila. Entonces, esa pared torácica superior, que no la define bien, ahora vemos que ni Gray para estudiantes ni Gray para adultos, pues no nos especifica los límites exactos. Podemos nosotros deducirlo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos a la axila. Sabemos que el límite superior es el borde externo de la primera costilla, que el límite inferior entonces debe estar a nivel del borde inferior del redondo mayor. Y
Si revisamos a las costillas, pues vamos a tener que es la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta costilla, ¿sí? Las porciones laterales, más laterales de las costillas que están formando parte de la pared medial de la axila. Y si vemos ahora los espacios intercostales relacionados, sería el espacio el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Sí? El primer espacio porque es el que está situado entre la primera y la segunda. Y aunque la primer costilla no es parte de la pared medial de la axila, ¿por qué? Porque su límite es su borde externo. El espacio que está por debajo inmediatamente de ella sí forma parte de la pared lateral. Entonces, esa pared lateral la estamos definiendo como que está formado por las costillas de la 2 a la 5 y los espacios intercostales del primero al cuarto. Ahora el músculo serrato anterior, que también muy frecuente, muy común, van a encontrarlo como músculo serrato mayor. ¿Sí? Ese es un músculo que, bueno, su nombre también lo adquiere por la forma de dientes de serrucho o de sierra, ¿sí? Que tiene donde se origina en las caras laterales de las costillas. Por la misma razón tenemos en la región dorsal a los músculos serratos posteriores, ¿sí? Y este serrato anterior se origina entonces de la cara lateral de las costillas de la 1 a la 9. ¿Sí? Entonces es un músculo muy grande que se sale, por decirlo así, de la axila. Entonces, cuando el libro nos dice que la pared medial de la axila está formado por el serrato anterior, pues también debería decirnos qué digitaciones están formando o qué tanta parte del músculo serrato anterior está en la axila. El origen también va a ocurrir de la fascia profunda que cubre a los espacios intercostales. Volvemos a lo mismo, es fascia profunda. Cualquier fascia que mencionemos a este nivel, ¿sí? Va a ser fascia profunda, porque la fascia superficial quedó aquí por debajo de la piel y del tejido celular subcutáneo. ¿Sí? Entonces, cualquier otra fascia que se tenga que especificar qué tipo es fascia profunda. La inserción del serrato anterior, que en este corte, también está muy bonito este corte, es un corte transversal o en el plano horizontal, y el músculo serrato anterior va a la cara costal o anterior del borde medial de la escápula, ¿sí? Entonces, esta es la escápula. Este músculo que está inmediatamente por delante de la escápula es el subescapular, ¿sí? Y aquí tenemos al serrato anterior, ¿sí? Aquí viene de su origen en la cara lateral de las costillas y se va a ir a insertar, se dirige a la cara costal, aquí por poco y el artista nos dibuja aquí la inserción, la cara costal o cara anterior del borde medial de la escápula, ¿sí? Esta es aquella articulación que mencionábamos que es del tipo sinsarcosis. Es una articulación donde el movimiento se da entre un músculo y otro músculo, ¿sí? Que en este caso es el subescapular con el serrato anterior. La inervación del serrato anterior es por el nervio torácico largo, y ahorita van a ver que está bien aplicado el nombre. De sus raíces vienen de los niveles de C5, C6 y C7. Y el músculo serrato anterior, la función es antepulsión, que también lo van a encontrar como protracción de la escápula, que no es otra cosa que la abducción de la escápula. Esa es su función principal, y mantener el borde medial y el ángulo inferior de la escápula en contacto con la pared torácica. La traducción es abducción de la escápula y fijación de la escápula. Fija la escápula en su sitio y hace abducción
¿sí? O sea, separa a la escápula de la línea media posterior del cuerpo y la lleva en dirección lateral y más específicamente lateral y anterior. ¿Sí? El libro dice que se origina de las 8 a las 9 costillas superiores, pues es mucho mejor mencionar lo que es de la primera a la 8 o a la 9, ¿sí? Que estar mencionando de las tantas superiores o las tantas inferiores puede traer mayor confusión. Este músculo serrato anterior, por la acción principal, ¿sí? Es un poderoso abductor de la escápula, le llaman el músculo del boxeador, ¿sí? Porque lleva la escápula hacia adelante, que permite este movimiento, este golpe hacia adelante. Si lo viéramos por la región, por la espalda aquí de Pacquiao, veríamos cómo la escápula se desplaza hacia adelante para poder hacer esta proyección, este golpe. Lleva la escápula hacia adelante con fuerza y con rapidez. Es un músculo grande, es un músculo fuerte, ¿sí? Si lo vemos en esta imagen, ¿cuál es su acción? ¿Sí? Bueno, este es el hueco de la axila. Vamos a ver la antepulsión, ¿sí? Lo está llevando hacia adelante. Ahí regresa a su lugar. Nuevamente hacia adelante. Eso es abducción, ¿sí? Está separando a la escápula. Si lo vemos desde atrás, vamos a ver cómo lo está alejando de la línea media. Y esa es la definición de abducción. ¿Sí? Vean el movimiento y eso es lo que permite el desplazamiento del brazo hacia adelante, por eso le llaman el músculo del boxeador. Entonces, antepulsión es abducción. Y la rotación es una rotación lateral. Si tomamos en cuenta, para definir hacia dónde es la rotación, tomamos en cuenta el ángulo inferior de la escápula, pues el serrato anterior va a llevar este ángulo hacia afuera. Por eso es una rotación lateral. Si tomamos en cuenta la cavidad glenoidea, entonces va a ser una rotación superior, porque la cavidad glenoidea va a estar viendo hacia arriba, por decirlo así. Y estos son los otros músculos que hacen sinergia, o sea, que apoyan ese movimiento de rotación lateral que hace el serrato anterior y que es el trapecio, ¿sí? El trapecio, entre trapecio y serrato, hacen ese giro o esa báscula. Aquí le llaman báscula porque está basculando el ángulo inferior, y puede ser una báscula axilar o una báscula espinal si se dirige hacia la columna vertebral, que es el movimiento contrario, la báscula espinal. O también a esta le podemos llamar rotación medial o rotación inferior, porque la cavidad glenoidea va a quedar viendo hacia abajo. Y en este caso sería la acción opuesta, y los músculos opuestos a la rotación lateral, ¿sí? Son los que hacen la rotación medial, que es el elevador de la escápula, y los romboides. El romboides menor y el romboides mayor. Una estructura destacada aquí, bueno, así lo menciona el libro. Incluso dice: la única estructura destacada que pasa por la pared medial es el nervio intercostobraquial, ¿sí? Tenemos que en este dibujo el nervio intercostobraquial, ¿sí?, es este de aquí. Entonces sí es una estructura destacada, pero pues ¿qué les parece esta estructura que no menciona el libro y que también está en la pared medial? Este es el nervio torácico largo, el que inerva el serrato anterior, ¿sí? Vean por qué se llama torácico largo. Realmente es un nervio muy largo porque el músculo es grande, y vemos cómo a través de su camino el nervio va inervando cada una de las fibras, ¿sí?, o de los fascículos que se originan de las costillas del serrato anterior. Entonces, aunque el nervio intercostobraquial es una estructura destacada, pues no podemos dejar de mencionar
esta otra estructura que es el nervio torácico largo, que no sé por qué el libro no lo menciona como parte de la pared medial. Ahora, que si es destacado el intercosto braquial, pues realmente sí es bastante destacado. Tiene una curiosidad que hay que mencionarlo, ¿sí? Tenemos el nervio cutáneo medial del brazo que se origina de C8 y T1. Esto viene del fascículo medial del plexo braquial, que en el dibujo, aquí en esta ampliación, pues es este de aquí, esta parte de aquí. Y el intercosto braquial se va a unir, ¿sí?, al nervio cutáneo medial del brazo. De hecho, ya el nombre nos dice bastante, nervio cutáneo medial del brazo. O sea, es un nervio que es sensitivo, que va a la región medial del brazo, ¿sí? O sea, si nos guiamos por el nombre, sí es bastante correcta la información que nos está dando, como vamos a ver en un momento. A este nervio cutáneo medial del brazo, rama del fascículo medial del plexo braquial, se le adhiere el nervio intercosto braquial, que es ramo cutáneo, ya nos está diciendo que es sensitivo también, ¿sí?, que es el ramo cutáneo lateral de torácico 2. ¿Sí? Aquí es donde viene la cosa interesante, ¿sí? El plexo cervical mencionábamos que es el que va a la extremidad superior, y en algún momento nos dice el libro que todos los músculos de la extremidad superior están inervados por ramas que se originan del plexo braquial. Correcto. El plexo braquial es de C5 a T1. Pero aquí estamos hablando de T2. T2 no es parte del plexo braquial. Este es un impostor, es un espía. No debería estar aquí en la extremidad superior. Pero el libro no se equivoca, porque el libro nos dijo que era la inervación motora. Pero no nos dice que la inervación sensitiva no es así. O sea que hay parte de la inervación sensitiva de la piel, que esto se llama dermatoma, que está en la extremidad superior y que no viene del plexo braquial. ¿Sí? O sea, esta es una cosa única, ¿sí?, que es un nervio que no corresponde, no debería estar aquí, no es del plexo braquial, pero de alguna manera va y se cuela y se une al nervio cutáneo medial lateral, y entonces vamos a tener que torácico 2, que no es plexo cervical, no es plexo braquial, perdón, llega a la extremidad superior. Entonces, este es el único nervio de la extremidad superior que tiene fibras ajenas al plexo braquial. ¿Sí? Tiene fibras de torácico 2 que no forma parte del plexo braquial. ¿Sí? Que aquí lo tenemos, vean. Aquí está el intercosto braquial, ¿sí?, y aquí se está uniendo. Entonces vean que su origen no viene de acá arriba, esto es el plexo braquial. ¿Sí? De C5 a torácico 1. ¿Sí? Esta rama no es que venga de otro lado, esta se origina del plexo braquial, ¿sí?, pero esta sí viene de torácico 2. ¿Sí? Este es un caso único, no hay algún otro nervio que haga algo parecido, y es solamente sensitivo. Ahí sí, no hay un nervio motor fuera del plexo braquial que vaya y termine en un miotoma. En este caso, dermatoma hablamos de una sección de la piel, miotoma hablaríamos de una sección de músculo, ¿sí?, que provenga de un nivel que no sea del plexo braquial. Entonces, este nervio intercostal que lleva fibras de torácico 2 va a la piel posteromedial superior del brazo. Es el dermatoma de torácico 2, ¿sí?,
Estos son los dermatomas, que es un mapa de los nervios raquídeos que se encargan de la piel, de la sensibilidad de la piel, ¿sí? Entonces tenemos C5, C6, ¿sí? Tendríamos que ver por detrás los demás pares, T1 y T2. T2 pues no debería estar aquí, pero aquí está, ¿verdad? En cuanto a los conceptos prácticos, si vemos estas imágenes, tal vez nos recuerden ustedes algo que mencionábamos. Si se separa el borde medial de la escápula, entonces vamos a sospechar que algo está fallando con el serrato anterior, que es, como lo mencionábamos, el principal o una de sus principales funciones es estabilizar a la escápula y se inserta precisamente en ese sitio, y es mantener ese borde y el ángulo inferior pegados a la pared torácica. Estabiliza a la escápula en ese sitio, que está en contacto con el tórax. Entonces, cuando hay una lesión, cuando no está funcionando, en este caso el nervio torácico largo, ¿sí? Que no está, pierde su inervación el serrato anterior, dice el libro que el borde medial de la escápula, y en especial el ángulo inferior de la escápula, se elevan separándose de la pared torácica. No es correcto que diga se elevan, ¿sí? Lo que el desplazamiento se da posterior, se da hacia atrás, elevar es hacia arriba, ¿sí? Entonces, el desplazamiento en la parálisis del serrato anterior ocurre algo que se llama escápula alada, ¿sí? Se separa el borde al hacer movimiento, ¿sí? Vemos, sobre todo en el comparativo con el otro lado, vemos cómo se levanta, ¿sí? Se desplaza en dirección posterior hacia atrás, no se eleva como dice el libro, ¿sí? Y eso le llaman escápula alada, porque pareciera que le vaya a salir alas a esta persona, ¿no? Y por eso colocamos este tatuaje, ¿sí? Esta figura, para hacer una comparación de qué es la escápula alada, que no es lo mismo que decir escápula elevada, como aquí está diciendo el libro al principio. ¿Recuerdan ustedes dónde hay realmente una escápula elevada? ¿Sí? Ya lo vimos, es un síndrome congénito. ¿Recuerdan cuál es? El síndrome de Klippel-Feil, donde hay fusión de vértebras cervicales, o sea, hay menos vértebras cervicales porque están fusionadas una con otra. Entonces, esta es la verdadera escápula elevada, ¿sí? Ese se llama hombro de Sprengel, que finalmente, y eso sí, va a terminar porque no se está utilizando el músculo serrato, ¿sí? La escápula entonces no tiene un movimiento normal, no se mueve con la misma facilidad o la misma libertad que la de este lado. Entonces el músculo serrato anterior no se está utilizando, va a tender a atrofiarse, ¿sí? Por falta de uso, y eso va a traer como consecuencia una escápula alada agregada a una escápula elevada, ¿sí? Entonces son cosas diferentes, pero pueden existir en el mismo caso, en el mismo paciente, ¿sí? Escápula alada, por definición y para la cuestión del aprendizaje, la escápula alada es por la parálisis del serrato anterior o por la parálisis del nervio torácico largo,
y la escápula elevada es por un síndrome congénito, el de Klippel-Feil, de la fusión de las vértebras cervicales, que provoca que se eleve, aquí sí, que se desplace en dirección superior la escápula, y de manera secundaria y con el paso del tiempo, por la atrofia que va a traer a los músculos de la región, pues vamos a tener también agregada una escápula alada, ¿sí? Porque se va a agregar daño en el músculo, en el serrato anterior.